Me llamo Olli Rehn. Tengo 55 años y vivo en un tranquilo suburbio a las afueras de Denver, Colorado. Sé que lo que voy a decir suena increíble, pero no me ignoren. Morí, y Jesús me mostró algo aterrador, algo que jamás esperé. Me mostró que Yellowstone entraría en erupción. Sin avisos, sin sirenas, sin cuenta regresiva, solo un rugido repentino proveniente de las profundidades de la Tierra. Cuando te suceda, los estados quedarán sepultados bajo un mar de ceniza. Vi ciudades desaparecer, gente huir, pero era demasiado tarde. ¿Y lo peor? El mundo está ocupado ignorando todas las señales. Puede que no me creas ahora, pero en el mensaje de hoy compartiré exactamente lo que Dios me reveló, que provocó la erupción, que necesitas hacer para sobrevivir y por qué la mayoría de las personas, incluso los creyentes, no estarán preparados. Comenta amén si estás listo para escuchar lo que Jesús me mostró. Era una tarde lluviosa de miércoles, de esas tardes en las que solo quieres acurrucarte y sumergirte en una película. Estaba tirado en el sofá viendo una película vieja, un poco cansado, pero lo atribuí a las largas horas de trabajo. Un día más, ¿no? No tenía ni idea de que estos fueran los últimos momentos de mi antigua vida. De repente, un dolor agudo y ardiente me atravesó el pecho. No era acidez ni nada normal. Sentía como si me apretaran el corazón con una tenaza. Respiré con dificultad y me entró el pánico. Busqué el teléfono, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía moverme. El dolor se extendió rápida y abrumadoramente. Todo empezó a desdibujarse. Oí el estallido de una taza de té al caer al suelo, un sonido agudo y distante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero entonces algo más, una extraña calidez me envolvió, como una manta que no sabía que necesitaba. Sentí mi cuerpo ligero, como una pluma que flotaba. Me sentí aterrador, surrealista, pero a la vez tranquilo. Sabía que era yo, pero no yo, acurrucado en el suelo. Esa versión de mí se desvanecía lentamente. Ya no estaba en la sala. Estaba en otro lugar, y en el fondo, sabía que era el fin. O eso creía. Entonces todo cambió. Estaba flotando, no como en un sueño, sino en una oscuridad total e infinita. Entonces, a lo lejos, lo vi, un diminuto punto de luz. Al principio era pequeño, pero creció hasta llenarlo todo. Al acercarme, ocurrió algo asombroso. En esa luz, emergió una figura. No necesitaba que nadie me dijera quién era. Era él, Jesús. Hija mía, dijo, tu viaje no ha terminado. Te he elegido. Verás lo que el mundo se niega a escuchar, las advertencias que he enviado mediante señales que ignoran. Debes traer este mensaje de vuelta. Mi corazón latía con fuerza, miedo y asombro, todo mezclado. Amén, pensé. Me parecía demasiado. Pero él puso su mano en mi frente. Una oleada de conocimiento, fuerza y fe inquebrantable me inundó. Estaba lista, no para mí, sino para él. La calidez de su presencia se desvaneció y el mundo a mi alrededor cambió. Fue como salir de un sueño hacia algo más nítido y pesado. La luz radiante se atenuó, reemplazada por una imagen enorme y vívida de la tierra, como una pantalla de cine que se extendía por el cielo. Ya no me envolvía ese resplandor reconfortante. En cambio, un nudo de miedo me retorcía las entrañas, sentía que algo grande, algo malo, venía primero. Vi Alaska, no solo un mapa o una postal, sino su escarpada costa, viva y temblorosa. Entonces golpeó, un terremoto de magnitud 7.3. Una bestia rugiendo desde el centro de la tierra. Lo sentí, no solo lo vi. El suelo rugió, sacudiendo casas a cientos de kilómetros de distancia. Las olas del océano se agitaron, rompiendo con furia. Las sirenas de tsunami aullaron, rasgando el aire. Vi gente corriendo, con el rostro pálido de terror.
Familias agarraban a sus hijos, tropezando con los escombros, con los ojos abiertos por el pánico. No eran solo números en un sismógrafo, era miedo puro y real. Entonces la escena cambió al estado de Washington. El monte Rainier se alzaba, ese gigante dormido del que siempre había oído hablar, pero en esta visión no dormía. Más de 100 pequeños terremotos lo sacudieron en tan solo unos días, pequeños temblores como si la montaña se agitara, estirando sus extremidades. Los científicos sobre el terreno lo restaron importancia, diciendo, oh, solo movimientos tectónicos normales. Pero yo vi más allá, la tierra no solo se movía, gemía como un ser vivo que despertaba. Esto no era casualidad. Era una señal, clara como el agua, y la estábamos pasando por alto. Entonces me sentí atraído hacia Yellowstone. Desde lo alto, vi su impresionante belleza, géiseres humeantes, bosques que se extendían inmensos. Un lugar que siempre había querido visitar. Pero ahora veía inquietud. Geólogos encorvados sobre monitores, con el rostro tenso por la preocupación. Estaban rastreando algo, susurrando sobre datos que no querían admitir. Podía sentirlo, un secreto que no contaban, una verdad que eludían. El suelo bajo Yellowstone estaba inquieto, y ellos lo sabían. Algo se estaba gestando, y no era una temporada turística cualquiera. Entonces llegó el detalle que me estremeció, vi una imagen satelital, nítida como el agua, un nuevo cráter, una fosa volcánica reciente, justo cerca de la cuenca del Geyser Norris, en el corazón de Yellowstone. No había estado allí antes. Los geólogos, con el ceño fruncido y escépticos, finalmente tuvieron que admitir su existencia. Lo estamos monitoreando de cerca, dijeron. Pero sus voces eran huecas. No tenían respuestas. Nadie podía explicar por qué había aparecido esa fosa. Era como si la Tierra susurrara una advertencia, y eran demasiado tercos para escuchar. Escuché sus conversaciones en voz baja, de esas que jamás compartirían en las noticias. En sus laboratorios, lejos de las cámaras, murmuraban sobre el supervolcán de Yellowstone. Podría entrar en erupción sin previo aviso, decían. Ni años ni meses, tal vez semanas, días o incluso horas después de algún vago evento precursor. Sin una acumulación lenta, sin tiempo para empacar y salir corriendo. Esas palabras me impactaron como un tren de carga. Resonaron en mi mente como un toque de difuntos. Juro que podía sentir el peso de lo que no decían, no estamos listos. Entonces me mostraron algo más antiguo, más pesado. El monte Toba, en Indonesia, entró en erupción hace miles de años casi sin previo aviso, sumiendo al mundo en un invierno volcánico. Ese es el peligro que enfrentamos ahora. Estamos muy orgullosos, ¿verdad? Confiamos en nuestra tecnología, nuestra ciencia, nuestra actitud de sabelotodo. Pero vi nuestra ceguera, precios de los alimentos disparados, clima descontrolado, terremotos que sacuden lugares donde no deberían. Lo llamamos normal y seguimos adelante. Sentí esa arrogancia, esa negativa a ver las señales. La ciencia puede medir temblores. Claro, pero no puede ver lo que yo vi. Esto no es solo un desastre natural a punto de ocurrir. Es el juicio. El juicio de Dios. Y está más cerca de lo que creemos. La visión cambió de nuevo y todo quedó en silencio. Demasiado silencio. Los sonidos del mundo, los terremotos de Alaska, el rugido del Rainier, los movimientos inquietos de Yellowstone, desaparecieron. Estaba solo, flotando en un vacío negro. Pero esta no era la cálida y apacible oscuridad, este silencio me pesaba, pesado, como el aire antes de un tornado. Mi corazón y mi alma latían con tanta fuerza que podía sentir su eco en el vacío infinito. Era el tipo de silencio que gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Debajo de mí, lo sentía, una tensión que crecía en lo profundo del suelo. Ni un sonido, ni una sacudida.
sino una presión como la de un globo estirado hasta el punto de ruptura. Era insoportable, como si todo mi cuerpo temblara, esperando el estallido. Sabía sin lugar a dudas que este era el momento, nada podía detener lo que estaba a punto de suceder. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de un miedo tan intenso que apenas podía respirar. Entonces allí estaba de nuevo, Jesús. Su presencia era un faro en la oscuridad. Pero no dijo nada. Solo señaló. Ante mí apareció una señal brillante, reluciente de luz. Esta era la visión de la que él había hablado, la advertencia que debía llevar. Mi corazón se llenó de asombro, pero también de confusión y terror. Había sido elegido para verlo primero. Sin sirenas, sin temblores de advertencia, sin una última oportunidad de escapar, solo un destello cegador. Una luz verde azulada tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos, a pesar de estar incorpóreo. Entonces, el sonido, no una explosión, sino un rugido. La tierra rugió. Un grito primitivo, estremecedor, que rompió el silencio. Fue más fuerte que cualquier trueno o bomba que pudiera imaginar. Sacudió el espacio en el que flotaba, como si el universo mismo temblara. Vi la erupción de Yellowstone. La tierra no solo se quebró, sino que se partió. Cientos de kilómetros de tierra se desgarraron como un monstruo arañando la piel del planeta. Una gigantesca columna de fuego y ceniza se elevó, devorando el cielo. Era una bestia arremolinada de lava roja fundida, ceniza negra y un extraño gas sulfuroso verde. No era solo un volcán despertando, estaba cobrando vida, consumiendo todo a su paso. El aire ardía de furia. La lava brotó a borbotones, un río de fuego que consumió el suelo. Los árboles ardieron al instante, convirtiéndose en cenizas. Las rocas se fundieron en charcos brillantes. Incluso como espíritu, podía sentir el calor tan intenso que me sofocaba. El gas venenoso se expandió, una niebla sofocante que se tragó la vida en segundos. Los animales se desplomaron en el aire. Los árboles se marchitaron. Las praderas desaparecieron bajo la embestida. Fue una destrucción total, tan brutal que era inimaginable. Me quedé paralizada. Mi alma se sumió en un horror gélido. Esta era Mirjana. Esto era lo que Jesús me había advertido. No era una película, no era una pesadilla. Esto era real, un futuro que se avecinaba. Me sentí completamente impotente al presenciar el poder puro de la creación desatado. Si hubiera tenido ojos para llorar, habría derramado lágrimas. Esto era más que un desastre. Era el juicio de Dios, y se acercaba rápidamente. La visión me elevó, como si me elevara sobre la tierra, contemplando la herida abierta de Yellowstone. Era destrucción sangrante. Una monstruosa nube de ceniza, negra como la muerte, se extendía en todas direcciones, absorbiendo la luz. El exuberante verdor de los bosques y las llanuras se desvaneció bajo un manto gris y sofocante. No era solo una tormenta, era una bestia que devoraba todo lo que daba vida a esta tierra. Wyoming y Montana se llevaron la peor parte. Ciudades como Bozeman y Jackson Hole, lugares llenos de vida, quedaron sepultadas en cuestión de horas. No lenta ni suavemente, sino rápidamente, como un maremoto de ceniza. Los edificios se hundieron bajo el peso. Las carreteras desaparecieron. No era polvo blando y polvoriento. Eran fragmentos irregulares de vidrio, piedra y azufre ardiente que atravesaban la piel y abrasaban los pulmones. Vi gente ahogándose, agarrándose la garganta, con los ojos abiertos de terror mientras el aire se convertía en veneno. No te puedes imaginar la brutalidad, la velocidad. La vida simplemente se detuvo. Entonces, Idaho Falls, se ahogó en la oscuridad. El cielo se llenó de ceniza. Los ríos se volvieron lentos, obstruidos por el lodo y los escombros. Sus aguas estaban contaminadas, inservibles.
Y entonces Colorado, mi hogar. Denver, mi vibrante ciudad, quedó envuelta en un espeso manto gris. Incluso tan lejos de Yellowstone, la ceniza cayó como una nevada cruel, cubriéndolo todo. Vi puentes derrumbarse, rascacielos ceder, su acero y cristal no podían con el peso de esta pesadilla. Me dolía el corazón al ver el lugar donde crié a mis hijos, paseé a mi perro y viví mi vida, reducido a un páramo. No fue solo una visión. Fue algo personal y me destrozó. Incluso como alma, lo sentí. Respirar esa ceniza fue como tragar fragmentos de vidrio fundido. Me ardían los pulmones. Mi garganta se secó como un hueso. Cada respiración era una puñalada, un dolor abrasador tan intenso que no importaba que no tuviera cuerpo. Era como si la agonía de los moribundos se derramara en mí. Podía sentir su desesperación, su lucha por respirar el aire que no tenía. El mundo se derrumbaba. Los techos se derrumbaron con grietas repugnantes, incapaces de soportar el peso de la ceniza. Las carreteras se convirtieron en ríos de lodo gris. Autos intransitables quedaron abandonados, enterrados en minutos. Las estructuras metálicas se retorcieron en montones inútiles. Los cables eléctricos se rompieron, sumiéndolo todo en la oscuridad. Los teléfonos se apagaron, las radios en silencio. El único sonido era el inquietante silbido del viento entre las ruinas, como un fantasma que llora lo perdido. La vida misma se extinguió. Vi gente corriendo, con el rostro desencajado por el pánico, pero no había a dónde ir. La ceniza los cubría, obstruyendo sus pulmones, su ropa, su piel. Padres abrazaban a sus hijos, gritando pidiendo ayuda que no llegaba. Niños intentaron alcanzar a sus madres solo para desplomarse, jadeando. El ganado cayó al suelo. Campos de trigo verde se convirtieron en ceniza. Los árboles se marchitaron, sus hojas se curvaron hasta convertirse en cascarones quebradizos. Ríos y lagos se volvieron negros, llenos de veneno, sin vida. Era como ver morir el mundo en tiempo real, una escena sacada de una película sobre el fin de los tiempos. Pero esto no era ficción. Me dolía el alma, destrozada por la absoluta desesperanza. Esta era la verdad de Mana, y era más de lo que podía soportar. La visión se amplió, y la nube de ceniza no se detuvo en esos 4 estados. Era un monstruo imparable, llevado por el viento a través de Estados Unidos. Barrió el medio oeste, ahogando el valle del río Mississippi, extendiéndose hasta los grandes lagos. No le importaron las fronteras. Llegó a los océanos, esparciendo su veneno mucho más allá de nuestras costas. Esto no era solo un desastre. Era una fuerza creciente, absorbente, implacable. El cielo se volvió negro. No como la noche, sino algo más pesado, opresivo. Una oscuridad que perduraba día tras día sin fin. El sol se había ido, reducido a un tenue resplandor fantasmal, como el recuerdo de la luz del día que luchaba por abrirse paso. Recordé el Apocalipsis donde dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Solía pensar que eran solo palabras poéticas, metáforas. Pero ahora lo entendía. Esto no era poesía. Era una realidad aterradora, una señal del fin de los tiempos que se desplegaba ante mí. Entonces la visión se volvió más extraña, más escalofriante. Vi una enorme montaña en llamas arrojada al mar, tal como se describe en Apocalipsis 8. Las aguas se volvieron amargas, un tercio de los ríos y lagos brillaban con un color verde enfermizo o ennegrecido, insípido, mortal. Luego vinieron las langostas de Apocalipsis 9, pero no eran insectos. Eran caos, enfermedad, tormento, angustia mental y física que no mataba, pero hacía que la gente deseara que lo hiciera. Vi gente arañándose la piel, gritando desesperados, atrapados en un mundo que se desmoronaba. Era una locura, una pesadilla viviente. Y parecía como si las páginas de las escrituras se desangraran en la realidad. Al desaparecer el sol, llegó el frío,
No solo un frío invernal, sino un frío profundo que roba la esperanza. Un invierno volcánico se instaló, no por semanas, sino por años. Lo sentí incluso como alma, una helada desesperante que no era solo el clima, era la muerte de la vida misma. El corazón de Estados Unidos, nuestro granero, había desaparecido. Aquellos interminables campos de trigo y maíz que alimentaban al mundo estaban sepultados bajo las cenizas o marchitos por el frío y la falta de luz. Los cultivos necesitan sol y calor, y no tenían ninguno. Vi supermercados vacíos en cuestión de días. Estantes vacíos, sin una lata ni una barra de pan. El hambre no llegaba. Estaba aquí. La vi extenderse, implacable como la ceniza misma. El pánico se movía más rápido que las nubes. Oía padres sollozar, incapaces de alimentar a sus hijos, rostros demacrados, ojos hundidos por la desesperación.